se está hablando de sacar los dólares del colchón, que, invirtamos, que hagamos uso de esos dólares para dinamizar y llevar los... El presidente de la Nación hizo ayer en este foro financiero uso de una metáfora. No se les va a... no van a dejar los dedos marcados. Hablando como si fuera un delincuente, aquel que invierte los dólares que tenía reservados. En fin, ¿servirá para algo? ¿No servirá? ¿Ayuda? ¿No ayuda? Bueno, vos dijiste dos palabras ahí, una es narrativa, que es una palabra muy importante, porque en definitiva se viene escuchando esto desde hace una semana, pero todavía no se sabe exactamente de qué se trata, y la otra fueron las palabras del presidente de ayer, que bueno... califica que lo habla, ¿no? Digamos, el que lo dice se autocalifica. Pero yendo a lo concreto, vamos al corazón de tu pregunta. ¿Esto sirve para reactivar? Siempre las preguntas en economía hay que arrancar desde ahí. ¿Esto sirve para reactivar? ¿Sirve para que crezca el PBI? ¿Le facilita la vida a la gente? ¿Permite algún tipo de redistribución en los flaquísimos bolsillos del trabajador, del jubilado, del que tiene un pequeño comercio? Y yo te lo contestaría en tres niveles. Primer nivel, rotundamente no, diríamos, vamos a ser claros, ¿no? La inmensa masa de lo que se mueve en términos de consumo popular, la gente no tiene dólares, digamos, esto hay que ser muy claro. Después voy a referir a los que sí tienen, ¿no? Los sectores populares no tienen dólares, lo que estamos viendo hoy es al revés, es un tarjeteo desesperado, utilizando todas las variantes. Vos recién citabas, obviamente, una que está bien, que tiene que ver con el transporte, ¿no? Y la utilización. La gente va corriendo de día a día en los supermercados a ver que el día tiene tal descuento, tal otro, se usa la tarjeta hoy, tarjeta de crédito, otra tarjeta de débito, hoy determinado QR de determinada empresa, y se va endeudando. O sea, en la masa... esto no tiene ningún efecto porque lo que hay es salarios en pesos de gente que ya ha perdido toda su capacidad de ahorro y totalmente depreciados. Aquí hay un sector de clase media que por X o Y motivo no ha entrado en el blanqueo de hasta $100.000 que se hizo en el último trimestre del año pasado, y que puede tener algún canuto por muchos motivos, hasta que incluyo dentro de esto los motivos culturales, ¿no? La última platita guardada por algún caso en el colchón, como se dice, o en una caja de seguridad. Bueno, ahí hay una decisión del gobierno que me parece que es un poco perversa, que esa gente, que tampoco llega a fin de mes, porque estamos viendo cómo los sectores medios también se están cayendo, ¿no? Ahí tenemos aumento de prepagas, aumento de colegios privados. O sea, no solo los gastos de consumo masivo, sino todo otro conjunto de gastos que están siendo más que los ingresos, y el planteo del gobierno es que esa gente escupa los dólares. O sea, reviente el canutito y vive unos meses de eso. Y después sí, ahí viene lo más peligroso, que es donde han salido muchas de las denuncias. Hay un sector que, porque su origen es muy complejo, tiene mucho más de $100.000 evadido. Ahí va desde evasión impositiva hasta maniobras offshore, hasta el narcotráfico, la trata, todo lo demás, que bueno, se blanqueó blanqueó una parte el año pasado, ¿ya? Que es el blanqueo sobre el blanqueo, ¿no? Esto sí, efectivamente, como se podrían hacer compras hasta $100.000, no puede invertir en cualquier cosa, es un riesgo y ahí sí viola normas internacionales de todo tipo, del gas y de la OCDE y de donde sea, ¿no? Así que bueno, yo lo dividiría en esos tres campos. Lo otro es cuánto es. A ver, es falso el planteo de 400.000 millones, 300.000 millones de dólares. Hay una fuga de esa cantidad. O sea, en la Argentina hubo sectores que fugaron un PBI entero. Ahora, ese PBI no está en dólares abajo del colchón, ¿eh? No. Eso está en el exterior, invertido en otros lugares. Esto no es así. No se sabe cuánto es el número, es imposible saberlo, que está directamente a disposición en, podemos llamarlo caja de seguridad o la famosa cajita del colchón, ¿no? Es mucho menos. Y sí, para mí está remitido a ese sector medio que nosotros vemos cómo se va cayendo, y que incluso hoy sectores medios que tienen ingresos
por debajo de la línea de pobreza y uno dice, bueno, ¿y cómo hacen para mantener el nivel de vida de la clase media? Y bueno, evidentemente están desahorrando y una parte del desahorro son esos dólares, ¿sí? Claro. ¿Qué tal, José? Laura te saluda y te escuchaba, Hola. ¿no? Digo, vivimos una Argentina de tanta inestabilidad económica durante tanto tiempo que yo creo que más allá del pedido del gobierno de sacar los dólares del colchón, va a ser muy difícil porque es la única forma que tiene el argentino de asegurarse que ante las devaluaciones y la devaluación del peso, lo único que te queda guardado son unos dólares para supervivencia futuro, ¿no? Digo, ¿cómo se va a implementar esto? Porque vos hablabas también incluso, bueno, del tema del narcotráfico. Ayer hablábamos con una senadora que justamente hablábamos del tema Cuader y decía, bueno, a partir de este tema de, bueno, sacar los dólares, ya Cuader no va a tener sentencia porque no tiene por qué justificar de dónde sacó esa plata, ¿no? Digo, es complejo el tema. ¿Cómo se va a implementar esto? Sí, por eso, esa es la parte, como decía, narrativa, no sabemos. A ver, vos podés hacer lo que se te dé la gana, podés sacarlo por DNU, por decreto común, no sé, hacer lo que quieras. Ahora, si vos sacás $10.000 de la Argentina y los querés, físicos, por ejemplo, Sí. y los querés entrar a otro país, el que te mete preso es el otro país, porque los tratados internacionales dicen que $10.000 en efectivo es sospecha de dinero mal habido y por lo tanto tenés que hacer una declaración. Claro. Digo, no es que la Argentina dice cualquier cosa, mucho más, porque volvemos a la narrativa, hay una narrativa de que entramos al mundo, nos vinculamos a los Estados Unidos, etcétera, etcétera. Bueno, pero a ver, hay normas internacionales, la Argentina quiere entrar a la OCDE. Esto va en contra de todo. A ver, ¿qué es un país normal? Efectivamente, un país normal no es un país en que la gente, por toda su historia, guarda dólares, billete, porque no le tiene confianza a otro tipo de inversiones o a los bancos. Un país normal es un país de gente que ahorra, que cuando mejora tiene su conjunto de plata ahorrada, sea para comprarse un auto nuevo, sea para comprarse una casa, sea para pagarle la educación a los hijos, o por las dudas, y la tiene en el sistema formal. No es un país donde a la gente se la fuerza a liquidar sus ahorros. Bueno, digamos, eso es así, o sea, vos no te sentirías cómoda, o sea, vos, por supuesto, a cualquiera de nosotros nos gustaría tener todo el dinero bien claramente en peso como corresponde. Bueno, hay un problema con eso, ya lo sabemos. Ahora, la solución no es, entonces gastalos. Claro. Porque ayer el ministro dijo, el presidente dijo algo, dice, y los pesos no van a servir para nada salvo para pagar impuestos. Perdón, los pesos están sirviendo para algo, pues todos los salarios se pagan en pesos. Uh-huh. Entonces, si fuéramos a la famosa dolarización, el punto cero de la dolarización es, bueno, que los ingresos pasen a ser en dólares. Si es todo lo que se consume está en dólar, empieza a dolarizar, se ofrecen alternativas de dolarización. La pregunta es de dónde salen los dólares, no los del Banco Central, los que tiene la gente. Claro. Pero la gente no está, es muy chiquitito el núcleo de personas que está teniendo ingresos en dólares. Precisamente, José, entonces, el gobierno enmascara un poco con esto de, hablándole a esto que vos decías, aquel ahorrista que tiene su canuto, queriendo luego poder cambiar el auto o invertirlo para la familia. Digo, enmascara entonces el gobierno hablándole a ese ahorrista, diciéndole, sacá tus dólares debajo del colchón que no te vamos a perseguir, quédate tranquilo, usalos. Enmascara con eso para que precisamente ese ahorrista se deshaga o se descapitalice de sus ahorros. Porque incluso uno podría pensar, encima que saco los ahorros de mi colchón, faltaría que me persigas. Digo, entonces, efectivamente es una suerte de pantalla para que el ahorrista, vuelvo a decir, se descapitalice con esto de, no, quédate tranquilo, usa tus dólares que no te vamos a perseguir. Sí, a ver, vamos por partes. Hoy, así sin ninguna ley, cualquier movimiento de dólares inferior a los $10.000, vos podés pagar con dólares y nadie te va a preguntar nada, ¿no? Ejemplo, una cadena, hablábamos de casos populares, una cadena de supermercados importante, hace un par de meses se hacía una propaganda donde invitaba, venga usted y traiga sus dólares, inclusive en aquel momento traiga cualquier tipo de dólar, que esté marcado, que sea cara chica, le damos una cotización y lo usaba para comprar productos, una cadena que está en los barrios. Hizo esa propaganda intentando una campaña de marketing, está bien, ¿no? Y vos vas a un supermercado y decís, vengo a pagar en dólares y te lo van a tomar, ¿no?
Ahora, por supuesto, distinto si vos querés comprar algo que sale más de $10.000, ahí, o vos querés comprar un auto donde hay que hacer un registro, o querés comprar una casa donde queda escrito en una escritura, ¿no? Ahí es donde... Ahora, eso va a seguir siendo así, la única cosa es que no le van a preguntar de dónde sacó los dólares, digamos, eso sería. Por lo tanto, estamos hablando de que esto beneficia efectivamente a gente que tiene que hacer transacciones más grandes y que no puede decir de dónde sacó la plata, ¿no? Es un blanqueo, pero a ver, blanqueo ya hubo. Es más, la última fase del blanqueo terminó hace unos días. Estamos haciendo el blanqueo sobre el blanqueo. Yo creo que esto forma parte de el desafío lo ALA innombrable del gobierno, que es, bueno, a pesar del crédito con el FMI, a pesar de todo, tiene una fragilidad extrema y son mecanismos para tratar de llegar más o menos sin crisis hasta el final del año electoral. Por otro lado, mientras estamos hablando de dólares, hay un universo de gente que sigue muy a pie juntillas qué está pasando con el salario mínimo vital y móvil. El gobierno por decreto oficializó que el 1 de mayo el salario mínimo vital y móvil quedará en 308.200 pesos, en junio pasará a 313.400 pesos y en agosto a 322.000 pesos. Eso considera el gobierno es el salario mínimo vital y móvil, lo que se necesita como mínimo para manejarse en colectivo. Yo estoy gastando más de 322.000 pesos para venir acá, o sea, es más, colectivos gasto más. Un paréntesis. ¿Qué pasó? Que bajó muy, está muy bajo, no se condice con los costos mínimos para la subsistencia, los 322.000. No, ¿sabes qué pasa? Que hoy el salario mínimo es la expresión más violenta, ¿no? Pero esto tiene que ver con, de nuevo, un doble discurso, una narrativa del gobierno. Un gobierno que dice, yo estoy totalmente convencido de que la inflación es exclusivamente un fenómeno monetario, por lo tanto no emito pesos y va a bajar la inflación. Pero en la práctica, como sabe que no es así, trata de bajar la inflación con mecanismos clásicos. Un mecanismo clásico es bajar el salario, que el salario corra por debajo. Lo del salario mínimo, pero a ver, veamos todo lo de las paritarias. Ya ni siquiera tenemos que retroceder al año pasado. Detengámonos en este año. Tuvimos 8,2% de inflación enero, febrero, marzo sumado. Y el gobierno no te homologaba paritarias por más allá del 1%. Incluso un gobierno que dice respetar los acuerdos entre privados. Entre privados. Un sindicato que de combativo no es un sindicato de la huelga general, nada que se le parezca, como el sindicato de comercio, acuerda con las cámaras de comercio un incremento, que aún así era un incremento por debajo de la inflación, y el gobierno está jugando a que las empresas no lo paguen, porque dice que ese aumento es muy alto, ¿no? O sea, entonces, cuando salimos del discurso nos encontramos con esto. Y lo otro es que se diga lo que se diga, obviamente yo puedo mantener el tipo de cambio así como está por la plata que ha ingresado del Fondo Monetario, pero en la economía real, este dólar que nosotros tenemos está terriblemente sobrevaluado con respecto a cualquier otro país del mundo. Lo puede verificar cualquier persona yendo a Chile, a Brasil, a donde quiera y viendo cuánto sale la misma cosa ahí y cuánto sale acá, ¿no? Esos dos mecanismos son los que están teniendo quietas, muy entre comillas, porque tenemos inflaciones mensuales que son las anuales de otros países, pero por lo menos evitando que al gobierno se le dispare la inflación, no la jugadita monetaria, ¿no? Claro. José, quería preguntarte, ¿a qué se debe la baja que está habiendo del dólar? Vemos que se está compensando bastante el oficial con el blue, ¿no? Digo, ¿por qué está tendiendo a bajar tanto el dólar? En este momento hay más oferta que demanda, ¿no? Estamos, primero por un lado, estamos en el mes de la liquidación, claramente está terminando la liquidación de la cosecha gruesa, de la cosecha de soja, y hay una entrada, ahí sí, de dólares genuinos comerciales. Por el otro lado, hay una expectativa muy clara de, a partir del ingreso de los dólares del Fondo Monetario Internacional, que han incrementado las reservas y que permite que en ese campo, el gobierno esté jugando a que el dólar se acerque al piso de la banda, a 1.000, que supuestamente recién en 1.000 empezaría a acumular reservas, ¿no? Igual
como siempre, esto es un movimiento de todos los días. Yo creo que el dólar está retrocediendo, pero finalmente se va a terminar estabilizando. Mi opinión es alrededor de la mitad de la banda, alrededor de 1.200. Ujú. No podemos descartar, aunque algunos amigos economistas dicen que sí, otros dicen que no, que esté habiendo silenciosamente alguna intervención de manos amigas, ¿no? De manos amigas del Banco Central, generando también una mayor oferta. En este caso estarían utilizando los dólares del Fondo Monetario para tirar un poquito más para abajo y generar la expectativa de que el dólar está bajando. Yo creo que eso es un movimiento de corto plazo, ¿eh? La verdad no creo que se sostenga mucho más allá del mes de mayo. Bien. Muchísimas gracias por su tiempo, José. Ha sido muy amable en concedernos estos minutos para analizar la realidad económica. Que tenga un buen día. Muchas gracias. Adiós, buen día, suerte.